amenorrea. Sí surgen varias dudas, ¿no? Porque amenorrea no es una patología, o sea, no es una enfermedad. Entonces no va a tener una etiología, una fisiopatología, un tratamiento. Amenorrea es un síntoma, es solamente un síntoma, que va a ser la expresión. ¿Tienes algún inconveniente? No, el que está atrás. Si quieres retirarte, si te aburre, te da risa la clase, te puedes retirar, no tengo ningún inconveniente en que te quedes. Ya, pero la falta de respeto no lo voy a tolerar. El hecho de que te rías acá delante de todos. Ya, yo puedo tolerar todo, pero no la falta de respeto. Entonces, es solamente un síntoma. No vamos a ver ahora ninguna enfermedad. ¿Listo? Entonces, ese es justamente uno de los objetivos de esta clase, ¿no? El comprender que existen algunos síntomas tan importantes, tan frecuentes, que podemos o que tenemos que estudiarlo así como si fuese una patología, ¿no? Para poder comprender y entender algunas cosas. Entonces no vamos a ver las enfermedades que causan la amenorrea, todo eso, ¿no? Porque no acabaríamos, ¿no? Es infinito. Ya vamos a verlo así como si fuese más o menos un síndrome. Entonces, para ver lo que es amenorrea, primero tenemos que saber qué es una menstruación, porque la amenorrea es la ausencia de la menstruación, ¿no es cierto? Entonces, a ver, Yadira, ¿qué es una menstruación? Es el sangrado que se produce por el desprendimiento de la capa funcional del hemoglobina. Corresponde al primer día del ciclo menstrual. Está perfecto, pero falta un detalle que es el detalle más importante para que ese sangrado sea considerado como menstruación. ¿Cuál es? No todos los sangrados son menstruación. Son cíclicos. Ya, pero falta un... ¿Quién sabe? La cantidad de que sea constante. De 2 a 7 días. No. Esas son las características de una menstruación. Sangrado incoagulable. No. No sé si es una progesterona. No. La característica más importante de una menstruación es que se deba a un ciclo ovulatorio. Entonces, para que haya menstruación, tiene que haber ovulación. Si no hay ovulación, no podemos hablar de menstruación, sería una hemorragia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la hemorragia uterina normal es la menstruación. Y esta menstruación es ese sangrado secundario a un ciclo ovulatorio. ¿Ya? Eso es bien claro. Entonces, dentro de la hemorragia uterina normal está tanto por déficit como por incremento, ¿no? O sea, puede ser que haya excesivo sangrado, como puede ser que no haya ni siquiera sangrado, ¿no? Como por ejemplo una amenorrea. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, cómo está el modo de menstruación, ¿no? Y en la menstruación ocurre algo muy importante, ¿no? Mira, ¿cuántas chicas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chicas. Y en su promoción hay pocas mujeres, o en su rotación. No, pero igual, en la mayoría de rotaciones, más del 90% son mujeres. Está bien, me parece correcto. Deberíamos ser penitentes. Debería ser. Ha habido un periodo de tiempo en el que la mayoría de hombres no han querido postular a medicina. Por eso es que no hay hombres. No piensen que porque las mujeres estaban estudiando más. Claro. Y el motivo ha sido básicamente el auge de la minería. Entonces casi todos quieren trabajar para una mina, ¿no? Entonces, más se iban hacia las minas. Pero eso ha sido solo un periodo, ¿no? Entonces ya me estoy dando cuenta que está empezando a cambiar, ¿no? A retomarse. Lo cual me parece correcto, ¿no? Porque ¿por qué motivo crees que se va a una mina?
plata, no sé, Ganar bien. ya se van por dinero. Ustedes van a ganar muchísimo más de lo que gana un ingeniero de una mina, ¿no? Así que, si es por eso, no hay. Los ingenieros dependen de un sueldo, ¿no? Ustedes no van a depender de un sueldo. El sueldo que ganan en el hospital se lo darán para su mamá, ¿no? Entonces no da. Ya, entonces estábamos en las mujeres. ¿Tú qué opinas de la menstruación? ¿Estarías a favor? O si te darían la oportunidad de que la mujer no menstrue, dirías que no menstrue. ¿Cuál de las dos? ¿O te gusta menstruar así todo eso? ¿Tú qué dices? ¿Tú estarías a favor o en contra de la menstruación? Por los síntomas que acompaña, no. No. O sea, tiene que ocurrir ¿Y para tú qué más? A ver, una más. Para agarrar a la mitad de las chicas. No creo que si no hubiera menstruación estaríamos aquí. Estaría mejor. No, O sea, como molestias, como cuadro de menstruación, ¿no? ¿Preferirías estar sin menstruación? Claro, ¿no? Y eso es lo que sucede en todas las encuestas, ¿no? Todas las mujeres siempre contestan lo mismo, ¿no? O sea, están en desacuerdo con la menstruación. Pero eso pasa con las jóvenes. O sea, les molesta, les incomoda, ¿no? La menstruación. Pero, ¿qué es lo que ocurre, no? Acá decía amenorrea. Y es un interrogante. Cuando no menstruan es todo un problema. Siempre dicen, no, yo quisiera no menstruar, ¿no? Pero viene este periodo de amenorrea y genera un caos, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay ovulación. Y si no hay ovulación, no hay capacidad de fecundación y por ende no van a poder embarazarse, ¿no? Entonces, yo entiendo, por ejemplo, que ahorita ustedes de repente en su cabeza pueden decidir no tener hijos, ¿no? O sea, pueden ahorita tener la decisión de no tener hijos, ¿no? Como en la mayoría de personas. Actualmente, ¿saben cuánto es el índice de fecundidad en Arequipa? Antes, en mi época, era 3.4 en Arequipa. Ahora es 1.4. Estamos bajando. Ya más o menos según las proyecciones, de acá de unos 3 a 5 años debemos estar al igual que Europa, con tasas de 1 o menos, lo cual significaría ya la extinción de la raza, ¿no? De la especie del ser humano. Entonces, yo les decía, ustedes pueden decidir, ¿no? Yo no quiero tener hijos, no pasa nada, ¿no? Pero es diferente a tener la ruptura de la esperanza de tener hijos, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, hoy día las opero y les retiro el útero, ¿no? Ustedes nunca van a tener un hijo, se destrozan, ¿no? De repente habían decidido no tener hijos, ¿no? Pero esa esperanza, esa les quita. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué tú crees que ocurre eso? Es una familia. En el caso de los hombres, por ejemplo, hasta se pueden suicidar, ¿no? Las mujeres son mucho más fuertes, no se llegan a suicidar, pero sí se deprimen, ¿no? Y toda su vida es un caos. Es en realidad por todo esto de supervivencia, ¿no? El ser humano, biológicamente hablando, ha nacido para reproducirse. O sea, ese es su objetivo biológico, ¿no? El objetivo biológico de ella es tener un hijo. Biológico. Obviamente, como seres humanos, ya hemos superado los fines biológicos, ¿no? Ya tenemos fines espirituales, fines emocionales, familiares, ¿no? Otro tipo de objetivos. Pero biológicamente hablando, nuestro objetivo es reproducirnos. Entonces, por eso es que es súper importante, ¿no? Entonces, la menstruación para la mujer es extrañada porque, en primer lugar, da la capacidad de embarazo. O sea, una mujer al menstruar sabe que puede embarazarse. Después, en segundo lugar, da juventud.
Por eso les decía que ustedes no valoran mucho porque son jóvenes, ¿no? Pero en algún momento van a extrañar cuando no menstruan, ¿no? Porque significa que ya dejaron su juventud. Entonces, la menstruación va al lado de la juventud y fundamentalmente el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, toda esa actividad hormonal, todo eso conlleva a que ustedes sean como son, ¿no? Mujeres, con todo lo bueno y con todo lo malo. Entonces, eso es importante. Entonces, como concepto, ¿qué es amenorrea? Es la ausencia temporal o permanente de la menstruación. Entonces, no es un diagnóstico. Nosotros no podríamos poner ahí donde dice diagnóstico amenorrea. No es un diagnóstico, ¿no? Sino solamente es un síntoma, ¿ya? E inclusive puede ser normal o puede ser secundario a una patología. Puede haber periodos de amenorrea considerados como normal. Entonces tenemos acá la clasificación. Entonces, dentro de lo que es clasificación, primero vamos a ver esta que es la más usada, la amenorrea primaria y la amenorrea secundaria. Entonces, la amenorrea primaria es aquella en la que no se presenta la menarquia, que es lo que estaban diciendo, ¿no? O sea, nunca ha menstruado esta paciente. Y la amenorrea secundaria es aquella persona que tiene sus ciclos menstruales y secundariamente presenta un periodo de ausencia de menstruación, que puede ser normal, como por ejemplo el embarazo, la lactancia, ¿no? Son periodos considerados normales, ¿no? Entonces, vamos a ver la amenorrea primaria. ¿Cómo definimos la amenorrea primaria como concepto? Tiene que haber un número, ¿no es cierto? Porque decimos que es la ausencia de la menstruación. Pues tiene que haber hasta un número, ¿no? Hasta un número de edad en la que podemos esperar, ¿no es cierto? Y se va a definir, según el ACOC y según la OMS, en base al desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, si una mujer no tiene caracteres sexuales secundarios, ¿hasta qué edad se puede esperar? 13 meses. Ya. La OMS dice 14 años. Ya. La OMS dice 14 años. Y si ya tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios, hasta 16 años. Porque este proceso demora 2 años, ¿no es cierto? Desde que se inician los caracteres sexuales secundarios. Entonces, 14, 16. Y según el ACOG, según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, es 13 y 15 años. Es 13 y 15, o sea, es un año antes. Nosotros particularmente manejamos más el concepto del ACOG, ¿no? El de 13 y de 15 años. Pero el otro es el aceptado por la OMS, ¿no? El de 14 y 16 años. La amenorrea secundaria, ¿qué concepto tiene? No es en tiempo, ¿no? O sea, no es que no menstrue 2 meses, sino es en periodos. Entonces, es la ausencia de menstruación por 3 ciclos o más. Y cuando una paciente no tiene esa regularidad, se llama por más de 6 meses. Esta es la clasificación que indica el ACOG. Y esta es la amenorrea fisiológica.
Entonces hemos hablado de la amenorrea primaria, la amenorrea secundaria como causas patológicas y hay una amenorrea fisiológica. Dentro de la amenorrea fisiológica dentro de la fisiológica, ¿cuál creen ustedes que es la causa más frecuente? Creo que han dicho dos, ¿no? ¿Qué dices tú? Embarazo. Embarazo. ¿Quién dice que otra causa? Y el estrés. El ejercicio excesivo. ¿Qué más? La lactancia. Bueno, eso va a estar en el examen, así que hasta ahora están jalados toditos. Para ser más frecuente, tiene que ser una causa que todas las mujeres hayan tenido. Bueno, la menopausia tienen todas las mujeres. Sí, todas. Si no llega. Por eso, no, claro, es que no todas llegan, es cierto. No todas, o sea, el 100% de las mujeres no va a llegar a ¿La niñez? la infancia. La infancia es el periodo de amenorrea fisiológica más frecuente, porque todas las mujeres son niñas, ¿no? Entonces, ese es el periodo por el que toca. El segundo sería el periodo de menopausia, ¿no? El tercero, el embarazo, ¿no? Y así siguiendo, ¿no? El embarazo va con la lactancia, ¿no? En relación a la amenorrea primaria, acá está la clasificación, dice centrales y periféricas, ¿no? De eso va a depender el manejo. Entonces, en el caso de amenorrea, como en todas las patologías que nosotros vemos, tenemos que hacernos un plan de trabajo, ¿no? Para eso nosotros hacemos una historia, tenemos contacto con una paciente, ¿no? Para hacer al final, como producto final, como producto intelectual final de nuestra evaluación, hacer un plan de trabajo, o sea, qué hacer con esa paciente, ¿no? Entonces, ese plan de trabajo va a depender fundamentalmente de la patología, ¿no? O sea, tenemos que saber su etiología. Entonces, acá por ejemplo tenemos, ¿no?, las causas de amenorrea primaria, con su frecuencia, y acá vemos las más. Miren, el 60% son anomalías genéticas y el 40% son anomalías endocrinas, ¿no? Para que veamos. Y acá vienen, bueno, todas estas patologías, ¿no? Entonces, es infinito, ¿no? Hay que ver. Entonces, el enfoque lo podemos hacer en base en estas primarias al hecho de si hay o no caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces, si hay caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, ¿en qué podríamos estar pensando? O sea, viene una mamá con su hija, y tiene su hija 17 años, y ya tiene figura de mujer, todo normal, pero no menstrua. Tiene senos, vellos, todo, pero no menstrua. ¿En qué estarías tú pensando, más o menos? ¿En quistes? ¿Tú qué dices? Claro, en algo periférico, ¿no? Entonces, ahí se divide justamente en centrales y periféricos, ¿no? Centrales cuando el eje, importarlo como coeficiario, está alterado y por ende
no hay desarrollo pero periférico es cuando se da el eje todo normal, presenta su producción hormonal normal, pero ocurre algo en genitales internos que hace que no menstrue. Entonces, en ese sentido, podría ser que no se forme, ¿no? Que no se forme menstruación, porque de repente no hay endometrio, ¿no? Entonces estaríamos ante un caso de una agenesia uterina. ¿Esa agenesia uterina qué se llama? Alguien dijo al inicio. El Rokitansky, ¿no? El síndrome de Rokitansky, entonces estaría ahí. Pero si sí se forma, podríamos pensar en un cuadro obstructivo, ¿no? Se forma, menstrua, pero no sale, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué diferencia clínica habría entre estos dos casos? ¿Qué dices? En himen imperforado, por ejemplo. No, ¿qué diferencia clínica habría entre esos dos casos? O sea, te vienen dos pacientes, ¿cómo sospechas en que es un Rokitansky o es una obstrucción? El dolor. ¿Cómo? El dolor menstrual. El dolor menstrual, perfecto. Porque en el Rokitansky no menstrua, ¿no es cierto? Y si no menstrua no tiene dolor, ¿no? Es una mujer que está tranquila, normal. En cambio, la paciente que tiene alguna obstrucción, que puede ser un himen imperforado, puede ser un tabique vaginal, ¿no es cierto? Sencillamente menstrua, pero no sale, y al menstruar genera dolor. Entonces va a ser una paciente que va a tener un cuadro de dolor cíclico, ¿no? O sea, todos los meses va a tener dolor, y ese dolor cada vez va a aumentar, ¿no? Cada vez va a sangrar más. Al inicio va a ser lo que se llama un hematocolpos, ¿no? O sea, toda la vagina se va a llenar de sangre. Después, al ser tanta sangre, esa sangre va a juntarse, a coleccionarse en el útero. Eso se llama hematometra. Entonces así va a estar. Y nosotros al palpar podemos palpar inclusive una tumoración como si fuese un embarazo, ¿no? Ya, vamos a palpar el hematocolpus y el hematometra más grande, así de palpar. Pero estos pacientes generalmente vienen en sus cuadros de dolor, ¿no? Vienen por dolor. Son casos un poquito difíciles, ¿no? Porque, por ejemplo, un Rokitansky, ¿no? Una agenesia mulleriana. ¿Qué podríamos hacer, no? De manejo. La idea es llegar bien al diagnóstico, ¿no? Confirmar y de ahí hablar bien, ¿no? Es bien complejito, ¿no? Bien complejo el manejo. Saber que no tiene útero. Si tiene dinero, bueno, de repente, bueno, podría hacer un fin como donación, ¿no? Pero si no, sí se complica bastante, ¿no? Acá tenemos también el himen imperforado, como hablábamos, ¿no? Y acá está el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. ¿Quién sabe qué es este síndrome? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Es hombre, ¿no? Entonces, en este síndrome de insensibilidad a los andrógenos es un hombre. Recuerden que en algún momento, hasta las 8 semanas de gestación, todos nosotros hemos sido mujeres. Así es, ¿no es cierto? Han leído la parte de biología, todos somos mujeres. Bueno, salvo nuestro cariotipo, si es de hombre, ¿no? Pero nuestro fenotipo es de mujer, somos mujeres todos. Y a partir de la 8ª semana se produce la testosterona, que es lo que antes le llamaba factor inhibitorio mulleriano, pero ahora es la testosterona. Entonces, eso es lo que va a hacer que nosotros nos volvamos hombres. Entonces, en este caso, estos hombres no tienen, o sea, en sus receptores no tienen la capacidad de generar la función de andrógenos. Por ende, es como que no hubiese andrógeno. Va a seguir su formación como mujer, ¿no?
y existe una variedad bien grande, ¿no? Pueden hacer como mujer completita, ¿no? Pueden hacer como una mixta, ¿no? En que no saben si es hombre o mujer, es variable, ¿no? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, un caso ya hace algunos años, o hace varios años, de solo uno hemos tenido, en el que vino por fertilidad, porque no se podía embarazar. Entonces, cuando se le hace su historia, todo, esta paciente nunca había menstruado tampoco, bueno, tenía a su esposo, habían estado casados ya varios años y trabajaban en la chacra. Y esta señora era robusta, más robusta que el esposo, todavía no alta. Entonces, cuando se operó la paciente, vagina sí tenía normal, ¿no? Tenía un delito así rudimentario, ¿no? Entonces se le hizo su laparoscopía, bueno, y se tomó biopsia. Entonces, en la biopsia de ovarios, claro que todo era, no era como una mujer perfecta, con trombas, pero sí parecía de mujer. Entonces se tomó su biopsia y en el resultado final de la biopsia salió testículo. Entonces había sido un varón toda su vida. De ahí el manejo ya es súper difícil, ¿no? Nosotros optamos por no decirles nada, pero rompimos todo y ahí se quedó. Solamente dijimos que era infértil y que ya casi nació y que así iba a quedarse. De ahí depende, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Pero alguno va a decir, no, pero que se le debe decir, ¿no? Es bien variable. Depende de muchas cosas, de la edad, por ejemplo, si puedes cambiar, si puedes manejar. Pero es bien complejo, ¿no? Algo que te digan a ti, sabes que tú no eres hombre, ¿no? Eres mujer, ¿no? O al revés, ¿no? ¿Sabes? Ustedes son jóvenes, ¿no? Pero una persona ya realizada, todo mayor, más difícil. Tenemos también acá las causas ováricas, por ejemplo el Turner, ¿no? Las causas centrales y las sistémicas, ¿no? Que son las endógenas que estamos diciendo, este 40%. Dentro de la amenorrea primaria, aunque generalmente son o causan amenorrea secundaria, pero también hay casos de amenorrea primaria en la anorexia y en la amenorrea deportiva, que también había mencionado ustedes, la parte deportiva. Cuando uno hace ejercicios intensos de competencia, sí ingresan en amenorrea. Son personas que normalmente ya no menstruan. Es casi como las que se colocan Depo-Provera, que genera atrofia endometrial y no menstruan. Entonces, justo ahora por las Olimpiadas estaban hablando con los compañeros, ¿y cómo hacen cuando menstruan las chicas? ¿No? Yo digo que es bien difícil, ¿no? O sea, lo más fuerte es que no menstruen, ¿no? Lo más fuerte es que no menstruen, ¿no? Si hacen ese nivel de competencia, ¿no? ¿Cuántas horas crees que entrenan? 8 horas en general, pues los que ganan los panamericanos. Porque ya si quieres nivel olimpiada es más de 12 horas, ¿no? De entrenamiento. Sí, es fuerte, más fuerte. Entonces la mayoría entran en la amenorrea. Y generalmente, como en todos los deportes, empiezan pues a los 5 o 6 años, ¿no? Entonces es súper frecuente que hagan una amenorrea primaria, ¿no? Y en el caso de la anorexia nerviosa, de igual manera. O sea que si por ejemplo el 25% de las mujeres anoréxicas desarrollan amenorrea antes de que haya ocurrido. Entonces, esa es una amenorrea primaria. El 25%. El 75% lo hacen como una amenorrea secundaria. Entonces acá tenemos ahora las amenorreas secundarias. Hemos visto las amenorreas primarias, ahora vamos a ver las amenorreas secundarias. En las amenorreas secundarias hay que ver de acuerdo a la clasificación. Cuando se manejan estas patologías,
¿Cómo crees que se enfoca? Cuando hay alguna así, un síndrome y tiene múltiples causas, cuando queremos nosotros estudiar, ¿cómo debemos enfocar? Por la frecuencia. Por la frecuencia, perfecto. Y está bien, ¿no? Ustedes, ¿no? También, ¿no? Debe ser por la frecuencia, ¿no? O sea, no podemos pensar en lo menos frecuente, ¿no? Entonces, normalmente hacemos como un tamizaje, primero lo más frecuente. Y si con eso no encontramos, recién vamos buscando los menos frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de amenorrea secundaria? ¿Qué dicen? A ver. Bueno, ya, pero primero dijeron embarazo, ¿no es cierto? Pero lo primero que tenemos que descartar es el embarazo. Y ese es el segundo objetivo de esta clase, ¿no? O sea, tenemos que salir nosotros después de esta rotación por ginecología de que en una mujer en edad fértil lo primero que tenemos que hacer es descartar con embarazo, ¿no? O sea, eso no puede fallar. Para eso hacen ustedes sus rotaciones en pediatría, en cirugía, en gineco, y estudiamos todas las subespecialidades, estudiamos todo, ¿no? No para manejar todo, ¿no? Pero sí para tener los datos más importantes de cada especialidad. Entonces, por ejemplo, acá el TIRE de repente va a ser, qué sé yo, endocrinólogo, por decirles, ¿no? Digamos, y tiene una paciente y le da su radioterapia, hace un hipertiroidismo y le da su yodo radioactivo. No puede ser que le den una paciente y ya toma radioactivo, y de acá en unos meses la señora tiene un bebito mal formado, ¿no? No se puede, ¿no es cierto? Nosotros, yo la veo una mujer joven, tendría que decirle, ¿sabe qué? Este tratamiento es teratogénico, bueno, lo explico de otra manera, ¿no? Es un tratamiento teratogénico y que no se puede embarazar durante tanto tiempo, ¿no? 6 meses, se le dice así. Y del otro lado también, ¿no? O sea, una tiene que ver cuándo no se puede embarazar, ¿no? Ustedes van a ser de todas las especialidades, algunos van a ser neurólogos, por ejemplo, van a tener pacientes epilépticas, y las epilépticas, como ustedes saben, reciben tratamiento de por vida, ¿no? Hay algunos que son teratogénicos, tienen que decirles cuáles pacientes. Los pacientes no saben, ¿no? Ellos siguen su vida normal, es responsabilidad nuestra, ¿no? Decirles, ¿no? ¿Sabe qué? Con este medicamento no se puede embarazar. Cuando quiere embarazarse me avisa y cambiamos a otro medicamento que sí permita que usted se embarace. Y del otro lado también, ¿no? El hecho de sospechar un embarazo verdadero. Entonces, muchas pacientes embarazadas van a otras especialidades, muchas. Van, por ejemplo, al neurólogo, ¿no? Van por migraña, siguen a veces tienen ciclos irregulares y ya no están pendientes de su última regla. Y en una semana de repente vienen y tienen migraña. Entonces el neurólogo le da su tratamiento de la migraña, ¿no? Pero sin pensar, si es una mujer en edad fértil, podría ser un embarazo, ¿no? El embarazo, ¿qué patrón es el embarazo? Es TH2, ¿no es cierto? Favorece migrañas. Entonces podría tener, ¿no? Ya. Podría ser un asma, o sea, muchas manifestaciones del embarazo, ¿no? O podría tener la emesis gravídica, ¿no? De los vómitos, ¿no? Del peremesis. Entonces, si tú, por ejemplo, o sea, por acá no estás pensando en la posibilidad de embarazo ni nada y te viene una semana de vómitos, ¿dónde vas? Al gastroenterólogo. Entonces van al gastroenterólogo, no van a ir y el gastroenterólogo hasta endoscopía y todo les hacen, ¿no? Y era fácil, ¿no? Mujer en edad fértil. Entonces siempre en cualquier mujer en edad fértil, un embarazo ectópico, por ejemplo, ¿no? Se choca, de repente ahorita una de sus compañeras se desmaya, ¿no? La llevan, ¿dónde la llevarías si tu compañera se desmaya? A emergencia, pero ¿emergencia de qué? No.
Es que en emergencia hay pediatría, cirugía, medicina y Medicina. a medicina. Entonces, todos llevan siempre a medicina. Y en medicina no tienen ese chip de embarazo, ¿no? Entonces, lo más fácil es un ectópico, bueno, o sea, que tenga una hemorragia interna y que esa hemorragia interna sea secundario por un embarazo ectópico. Entonces, todo eso tenemos que ir pensando. Ese es nuestro objetivo. Entonces, descartar lo primero que tenemos que descartar es un embarazo. Después de descartar lo fisiológico, recién debemos descartar lo patológico, porque lo patológico siempre va a ser menos frecuente que lo fisiológico, ¿no es cierto? Ya, listo. En relación ya a los cuadros patológicos, lo que tenemos que hacer es, por protocolo, siempre pedir hormonas tiroideas, prolactina, y evaluar la función ovárica, ¿no? O sea, en relación a los de síndrome de ovario, porque son las causas más frecuentes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está clarísimo, ¿cierto? La hiperprolactinemia, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo también es mucho más frecuente. No existen muchos estudios en los que acá es más frecuente todavía. Entonces, ¿cómo se hace el enfoque del tratamiento? Entonces, acá tenemos un cuadro de una paciente que viene con amenorrea. Nosotros le hacemos su historia, le hacemos su examen y vemos, ¿tiene caracteres sexuales o no tiene caracteres sexuales? Eso lo buscamos fácilmente al examen. Entonces, si tiene caracteres sexuales, estamos pensando más en algo central. Entonces vamos a hacerle un examen imagenológico y vemos si tiene útero o no tiene útero, ¿no? Y si tiene útero, entonces hay que ver la obstrucción. Y si no tiene útero, hay que ver justo todo este proceso de agenesia mulleriana, hay que hacer el cariotipo también. Este síndrome de insensibilidad a andrógenos cada vez es un poco más frecuente, ¿no? No porque sea más frecuente, sino porque tenemos la capacidad de diagnosticarlo, ¿no? Cada vez. Entonces hay más reportes, ¿no? Pues tenemos que hacer todo este camino. Pero si no hay caracteres sexuales secundarios es porque no hay producción de hormonas, ¿no? Entonces tenemos que hacer el dosaje hormonal, ¿no? Y ahí hay que ver fácilmente si es hipergonadotrófico o es hipogonadotrófico. Y según eso manejamos. Esta falla ovárica prematura, por ejemplo, es bien delicadita también, ¿no? Pero esta generalmente se da en la amenorrea secundaria, ¿no? Entonces, en la amenorrea secundaria dice, por ejemplo, acá, hormonas tiroideas, TSH, prolactina y la prueba de progesterona. La prueba de progesterona ya no se hace mucho, ¿no? Porque ya tenemos ahora otras maneras, ¿no?, de evaluar mucho más fácilmente. Pero en los protocolos todavía está considerado. Entonces, si tenemos una prolactina elevada, ya es fácil, ¿no? Una hiperprolactinemia. Si es TSH elevado, tenemos un hipotiroidismo. Y si tenemos todo normal, pasamos a la prueba de progesterona. Pero acá ya hay dosajes hormonales ahora claros, ¿no? Tenemos una hormonatropina coriónica, tenemos hormona antimulleriana, son claros, ¿no?, que nos pueden dejar de definir todo esto, ¿no?, bien claro. Listo. En relación a lo que es amenorrea, ¿tienen alguna duda? En relación a la parte de patologías que causan amenorrea, como les digo, no era la intención hacer esa clase, ¿no? Sería muy grande, ¿no? Solamente hemos tocado algunas consideraciones generales como para que podamos comprender el contexto, ¿no?, de que causa una amenorrea. Entonces ese era nuestro objetivo. ¿Tienen una pregunta en relación así a amenorrea?
Doctor, como tal, la amenorrea primaria y secundaria tampoco son diagnósticos o sigue siendo síntomas. Ya como primaria y secundaria sí se considera, ¿no?, como un diagnóstico sindrómico, ¿no? Recuerden que la manera de hacer nuestro proceso diagnóstico es hacer síndromes, ¿no? Por eso cuando hacen hemorragia, ¿qué hacen? Hacen hemorragia uterina anormal. Y de ahí ven si es estructural o es no estructural. Y de ahí ven qué causa tiene, ¿no?, cuál de las. Entonces todo eso se tiene que ver. Entonces en el caso de la amenorrea sí, ¿no?, puedo poner la amenorrea secundaria y de acuerdo al examen yo puedo definir cuál es mi opción, ¿no? Si de repente veo que es una persona que no usa un método anticonceptivo, que sus ciclos son todos los meses regulares y solamente esta vez ha fallado y la examino y la veo normal, mi primera opción será para descartar un embarazo, ¿no? Entonces procederé a examinarla en ese sentido, ¿no? Y si tengo alguna duda, hacer una ecografía, por ejemplo, o pedir una sonodotrofina de acuerdo a la edad gestacional que yo sospecho, ¿no? Entonces va a depender de. Si yo veo una persona un poco gordita, con su voz y todo, sospecharé un hipotiroidismo, ¿no? Si yo le evalúo y le encuentro galactorrea, por ejemplo, pues sospecharé una hiperprolactinemia. Para esto es nuestro examen, ¿no? O sea, no es que pido los exámenes y ya, no, yo tengo que examinar y ver qué puede ser. El otro día había una paciente, como 2 años estaba en estudio y nadie sabía que tenía. Estaba en un hospital, en otro hospital del seguro, después se fue a la clínica, todo, y seguía igual, estaba mal. Y era un cuadro típico, ¿no? O sea, era como para sentarse a hacer una historia y saber el diagnóstico, ¿no? Era una señora que tenía amenorrea secundaria, tenía galactorrea, tenía disminución del campo visual, tenía cefalea. Era fácil, ¿no? Era fácil saber que tenía su prolactinoma grande, ¿no? Pero sin embargo nadie le dice. Y eso es porque no lo buscamos, o sea, sí lo sabemos, ¿no? O sea, hasta un alumno lo sabe, ¿no? Es algo sencillo, ¿no? Pero si no lo buscamos, no lo encontramos, ¿no es cierto? Si yo sé, por ejemplo, que el hecho de tener un lunar por detrás de la oreja genera alguna enfermedad, puedo saberlo, ¿no? Pero no interesa si yo lo sé o no lo sé, ¿no es cierto? Interesa si yo lo busco, ¿no? ¿Sí se dan cuenta, no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay que examinar, hay que evaluar. Entre más veces ustedes evalúen, hagan estos enfoques del proceso diagnóstico, más fácil se les va a hacer llegar a un diagnóstico. Mucho más fácil. Nosotros pasamos visita por con mis alumnos en ginecología y la verdad es que da mucho que desear, ¿no? El nivel de médicos que se están formando, ¿no? Por eso es que yo les pido encarecidamente que sí se esfuercen, ¿no? Que estudien. Es fácil, yo sé que lo saben, pero hay que aplicarlo. Entonces, no se conviertan en esos médicos de que se paga un paciente y le pidan, ¿no?, ya ecografía y se acabó la consulta, ¿no? Para eso no hemos estudiado, ¿cierto? A nadie le gustaría que sea al revés, ¿no? A ver, que ustedes sean los pacientes, van todos afligidos con muchas molestias, dolores, y no sé qué síntomas pueden tener, y que les digan ecografía, radiografía, resonancia. O sea, está bien que se les soliciten exámenes, yo no digo que no pero tienen que ser exámenes guiados, ¿no?, que nos van a llevar a un diagnóstico, un plan de trabajo, pero no así por pedir y por saber.